Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información. El invitado del día. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Nos había quedado en el tintero un análisis y lo vamos a hacer con Mario Mouche, un preparador físico, un profesor de mucha experiencia que sabe del tema, y vamos a conversar sobre el rendimiento argentino. Por supuesto que hay mucha actividad porque juega la selección, porque por estas horas se está jugando la triple fecha, las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar y el campeonato argentino que no para, el torneo argentino que tiene a River como protagonista, Independiente, y a Talleres de Córdoba. Me parece que estamos ante un torneo realmente importante, parejo y equilibrado, pero me da la sensación que estos tres equipos son candidatos o empiezan a mostrar de alguna manera sus virtudes. Pero hoy el programa tiene a Mario Mouche y tiene a los Juegos Olímpicos como protagonista, también al deporte nacional, y de eso vamos a hablar. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Mario Mouche, un preparador físico de una trayectoria inmensa en el deporte argentino. Lo hemos presentado alguna vez en Universo Deportivo como uno de los formadores por su rol, por su función de lo que fue la generación dorada. Por supuesto que hubo entrenadores y jugadores que le dieron forma a un equipo de básquetbol que para muchos es el seleccionado más importante de la historia, pero Mario ha trabajado en muchas disciplinas, además del básquetbol, ha trabajado en el rugby, ha conocido de cerca el tenis profesional, y los Juegos Olímpicos nos abren, gracias Mario por haber venido, nos abre una ventana formidable, porque tenemos mucho para hablar. Vos siempre que venís al programa tenés muchos temas y todos quedan de alguna manera con la ventana abierta para seguir. Los Juegos Olímpicos a mí me dejaron la alegría de ver el deporte en su máxima expresión, pero también, no sé si la preocupación, pero la realidad de Argentina, ¿no? Que en los deportes madre, el atletismo, la gimnasia, la natación podríamos incluir, no podemos insertarnos en el mundo porque, bueno, también hay que entender nuestra realidad. Pero quería saber tu mirada, que en definitiva es la más importante en esta mesa. Bueno, es otra mirada. Es otra mirada. Gracias sí. por la invitación, Hernán, como siempre, un gusto estar con ustedes y poder dar una opinión desde un lado profesional y humano, me parece. Yo creo que estos Juegos Olímpicos, primero que modificó la estructura del entrenamiento y de planificación de todos los participantes, porque tuvieron que atrasar o agregar un año más a su planificación con el estrés que significaba estar encerrados, más o menos, sí. de acuerdo al lugar donde vivieran, las posibilidades y lo que significaba las expectativas de logro de un deportista que se prepara para un ciclo de 4 años, que duró 5. Eso creo que ha dado resultados insólitos en algunas pruebas, deportistas que no soportaron la presión, deportistas que aprovecharon ese año más para prepararse mejor, algunos que se le pasaba el tiempo. Y nuestra realidad es que tuvimos con una pandemia atrasada a lo que era el resto de Europa y la lejanía que tenemos con Europa para la competición. Mientras aquí estábamos entre encerrados y haciendo lo que podíamos, en Europa había competiciones. O sea, porque también acá venimos como una segunda parte de la historia, si querés poner así, pero también nos benefició en esto de que la segunda ola nos agarró menos porque vimos la experiencia de la segunda ola de Europa. Claro. O sea que hoy por hoy, si la analizás, estamos mucho mejor que en su momento Italia, Francia o Inglaterra con la segunda ola. Igual esto creo que excede lo que yo puedo opinar porque no soy experto en salud. Sí creo que desde el mundo del deporte impactó a todos porque la pandemia es mundial y creo que alteró, en mi caso personal, la visión que uno tiene que tener de lo que es el rendimiento y de qué manera prepararse. Argentina tiene una estructura que es la que hay. No podemos pedir mucho más porque la salud estaba en riesgo, porque además había situaciones, porque además los clubes y las federaciones no tienen ingresos porque la gente no va a los clubes, o sea que también esto es como una cadena, ¿no? Es una cadena que si uno quiere poner a criticar, se puede poner a criticar. Yo lo quiero ver con una visión positiva y tiene que ver qué me enseña la pandemia y cuál es la oportunidad que tengo de aprender de esto. Y es la gente, mis alumnos, los que consultaban en plena pandemia, querían empezar ya. Y yo tengo una foto que
con el doctor Alejandro Lanari, me invitó a dar una charla en su momento, en abril del año pasado, puse una foto de unos caballos en estampida. Y uno cuando sale, está como en estampida. Sí. Viste que salen así. Sí. Esa foto que conseguí, que la conseguí de las redes, me pareció maravillosa porque me expresa, se me pone la piel de gallina ahora contarte, porque expresa qué sentí yo o qué sentía la gente cuando salía por primera vez. Y en el caso del deportista no tiene la competición y no tiene el público. Entonces, esa adrenalina que te genera nos ha modificado. Pero creo que el aprendizaje que nos deja es grande y reformular qué es el rendimiento. ¿Por qué? Porque hay una pandemia silenciosa que estaba de antes, que ahora creo que está tapada, pero la tenemos que poner sobre la mesa, que es el sedentarismo y la obesidad. Infanto-juvenil especialmente, y los riesgos de la inactividad, especialmente en el sexo femenino, en las mujeres, con respecto a la osteoporosis en edad adulta y la sarcopenia que llega por la misma pandemia. O sea que hoy tenemos personas que se convirtieron en sedentarias por la pandemia y tenemos que volvernos a poner en actividad. Y creo que a nivel de salud, este es el paso que tenemos que dar, ¿no? Vos me decías hace un rato fuera de cámara que estabas reformulando de alguna manera el concepto de alto rendimiento o de rendimiento medio y que lo estás pensando. Bueno, en definitiva, un entrenador o un preparador físico, como es tu caso, siempre se está de alguna manera actualizando y pensando lo que viene, lo que está haciendo, los trabajos que se hacen. La preparación física cambian los equipos, no es la misma manera de entrenar un equipo de fútbol hace 50 o 40 años que la de ahora, cambió muchísimo. Y vos estás pensando también en reformular eso, Mario. Sí, lo que se me vino a la cabeza cuando empezó todo esto es: che, ¿y ahora qué hacemos si no hay competición, no hay entrenamiento? ¿Y podemos vivir sin esto? Yo pensé que no. Y en realidad uno tuvo que ser creativo con esto. Y empezar yo no subí videos a las redes mucho, sino trabajé más que nada en forma personal con mis deportistas, con mis alumnos o con los que me consultaban. Y creo que nos lleva a un replanteo de, primero, vivir sano. ¿Cómo sostengo mi salud personal? Activo, caminar, hacer actividad física, cualquier cosa, gimnasio, hacer deporte, recreación. Después expresión, si querés bailar. Bueno, yo no me meto en el mundo artístico ni en otro mundo porque no es el mío, pero cualquier expresión que vos hagas es importante. Pero el ser humano está preparado para la vida y la vida tiene que ver con el movimiento. Y el movimiento es la actividad física, ya no el deporte. Entonces, ¿sirve exponer a nenes y nenas de edad temprana a un estrés súper competitivo y exigente cuando después la pirámide se empieza a achicar y el embudo es para los poquitos que llegan? Entonces me parece que creo que acá es un replanteo que me hago, es cómo trabajo en la formación y cómo formo o educo a estas personitas que vienen a uno, o los papás, o las instituciones, en cara al futuro. Porque yo creo que si trabajamos en la base, en un desarrollo armónico, respetando el desarrollo, vuelvo a repetir, natural, lo que tenemos después es mejores personas, que los que egresan al alto rendimiento son los mejores. Porque entonces, vos fíjate que en algunos países, hasta los 14, 15 años, juegan a todo y después se dedican a uno. Hay una tendencia por exitismo, a veces la sociedad también te lleva a eso, al exitismo, a querer ganar, ganar, ganar. ¿Y cuántos conocés vos que hayan ganado a los 14, 15 años un campeonato mundial y sean a los 45 años como Oscar Smith o como Luis Scola o como Ginóbili? No. O sea, son casos muy puntuales. Entonces yo digo, en esta carrera, ¿cuál es mi rol como facilitador o como colaborador de la formación de las personas? Entonces yo reflexiono sobre eso. Me parece que es una reflexión que inclusive reflexiono mis prácticas, porque yo también, vamos un poquito más, dale un poquito más, se puede, se puede. Y a veces a los chicos hay que escucharlos, no digo que hagan lo que quieran, tienen que hacer actividad, pero entonces, yendo a la otra pandemia, que es la salud, la dificultad de la salud con respecto al sedentarismo y la obesidad, en enfermedades metabólicas a corto plazo, primero tenés un gasto en salud importante porque la sociedad va a estar enferma. Y segundo, la prevención de la salud tiene que ver con el ejercicio físico. Plaza, con los compañeros, fin de semana, gimnasio, bicicleta, natación. No sé, acá yo abro el abanico para que cada uno se exprese, no sé, querés hacer el jardín. Donde se sienta más cómodo. Donde se sienta más cómodo. Si vos querés ir a, no sé, a lo que quieras. Porque en realidad necesitamos movernos para poder desintoxicar el cuerpo. Porque uno cuando hace actividad física ingresa alimentos
y además se desintoxica porque uno mueve, diría mi abuela, mueve la sangre. Uno cuando lo pones a 180, el barrido es mayor, por lo tanto es importante que un señor que es ejecutivo se ponga a 180 latidos y corra 5 Ironman. O es mejor que haga lo que quiera, ir a esquiar, andar en bicicleta, nadar, con un nivel de exigencia. A veces el alumno te pide esa exigencia. Entonces yo reflexiono sobre mí. ¿Cómo aconsejo a mis alumnos, a los deportistas? ¿Hasta dónde los tengo que llevar para que un exceso, el sobreentrenamiento, el burnout se produzca? Claro. Entonces ahí es donde vienen las lesiones y hay muchas. Estamos viendo muchas lesiones intrapandemia, pospandemia de lesiones articulares porque se apuraron a volver. Y entonces eso es el debilitamiento que tuvimos con la pandemia. ¿Y cuánta gente, sin que haya pandemia, estaba sentada y no hacía actividad física? Entonces, mi reflexión es, claro. Sí, totalmente. Entonces, ahora nos pusimos en autos de que hay que moverse porque la pandemia. Entonces, yo creo que el camino es moverse, como te guste y demás. Pero me parece que lo silencioso, lo que va por abajo del bosque, el fuego, es esa pandemia que va a llegar inevitablemente porque ya está instalada y bueno, tiene que ver con la alimentación, hábitos, cultura, trabajo, estrés, bueno. Decías algo importante, Mario, porque vos entrenás además deportistas amateurs, alumnos como tenés, y ellos muchas veces, porque copian el modelo del profesional o porque lo ven, quieren entrenar como un profesional y piensan que la pequeña competencia que tienen, que es el torneo intercountries o el torneo interclubes, es jugar el interclubes equivale al US Open o el intercountries es la final del mundo. Entonces, y ahí vienen los problemas, ¿no? A veces yo noto que en el deportista amateur también hay un deseo de pertenecer a esa elite del deportista de alta competencia y claramente no lo es, pero exige demasiado en vez de disfrutar lo que está haciendo. Ese comentario tuyo tiene varias aristas. Se me ocurrió rápidamente así. Si vos a un nene le regalás la camiseta de Messi, ahora con el 30, no con el 10, se siente Messi. Si yo te digo ahora que te sentís en una playa y hagamos una meditación, también vas a estar en la playa y vas a calmarte. O sea que también hay un juego emocional de querer ser como, pero porque somos humanos. O sea, esa parte, la parte humana nuestra, la parte emocional. Entonces, uno se siente que puede, pero en realidad el chasis no te permite. Entonces, mucha gente se tiró con esto, se tiró una expresión, a lo mejor no es la correcta, pero se lanza a hacer actividad física a los 30, 40, 50 años sin tener historia. Porque el médico le dijo haga actividad física. Y se puso, porque además está sano, a hacer. Y agarra esta vorágine, toma este tiempo y arma volúmenes muy grandes. Entonces, Ironman, maratones, cargas de calle, bicicleta. Sale a andar en fin de semana en bicicleta y le hace 100 kilómetros. Por decirte algo negativo, ¿no? Eso, a la larga, trae aparejado ciertas cuestiones estructurales porque vos no tenés una historia deportiva. De cuerpo estoy hablando, ¿no? Entonces, también la memoria del músculo. La memoria del músculo. Sí, pero aquí hay que entrar en la parte emocional. ¿Es bueno o malo? Yo creo que hay que hacer una especie de equilibrio. Y el equilibrio me parece que es lo que te salva. Un balance de estar en la buena postura, en el equilibrio. Y yo creo que hay que trabajar en lo que a vos te sienta y el disfrute, que es la palabra, por eso digo, me hiciste el disfrute es muy loco, porque yo disfruto la charla con vos. Vengo acá contento, nos encontramos abajo, yo estoy expectante para venir, vos para invitarme. O sea que uno disfruta. Ahora, si yo vengo acá presionado, o voy a la cancha presionado, eso genera un cambio estructural a nivel de las emociones. El autor es Antonio Damasio, o Joseph Ledoux, que hay que leer sobre emociones, o bueno, Goleman, que fue de los pioneros, y es cómo impacta el sistema emocional, por poner un nombre, al cuerpo y a tu relación con otros. No estoy de buen ánimo, hoy me agarrás cruzado, hoy estoy bárbaro. Bueno, volviendo a la reflexión de lo que es la pandemia que me dio a mí, digo, ¿cómo logro que mis alumnos disfruten y yo disfrute el entrenamiento? Porque, en definitiva, si vos no disfrutás, mejor lo voy a poner en positivo, uno debe disfrutar para poder producir cambios creativos. O sea que el placer te genera la creatividad y el disfrute. Entonces, en este contexto me parece que uno debe poner la práctica. Y la práctica es, ¿qué es lo que a vos te gusta? Preguntarle al otro, sentir al alumno. Tenemos que empezar a sentir al deportista de alto rendimiento, no a pedirle, y ahí sería la clave, no pedirle que rinda, sino a sentir cómo puede rendir más. Es decir, ¿vos cómo te sentís ahora?
Yo, por ejemplo, no trabajo tan estructurado, también, con la experiencia que uno tiene, más o menos, pero me gusta preguntar, ¿hoy cómo estás? ¿Viste que estamos hablando? ¿Cómo te sentís? Sí. Bueno, sí, hablemos de este tema. Es esa conversación de la percepción subjetiva del otro, es porque el otro me dice que está cansado y yo lo veo bien. O el otro me dice no puedo y yo le digo que puede. Yo le digo que no puede y él me dice yo voy a poder. ¿Cuál es el límite? Y yo creo que ahí tenemos que jugar como si fuera un truco y sin ver viendo las cartas, claro. Porque tenemos que mostrarle las cartas. Yo creo que el disfrute es la palabra clave. Mario, te pido una pausa. Dale, cómo no. Hicimos la charla con Mario Mouche aquí en Universo Deportivo. Posgrados UCES. Diplomatura en Marketing de Alimentos y Bebidas. Gerenciamiento Comercial y Ventas. Marketing Digital y Community Management. Y Líder Ágile. UCES. La excelencia, un compromiso. Ediciones WH. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Un puñado de murmullos. Historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Mario Mouche, estamos realmente muy entretenidos y apasionados por esto de lo que es el deporte, ¿no? Lo que es la alta competencia, las ilusiones de los padres, ¿no? Las fantasías que tienen, que todos creen que el hijo va a ser Messi o algo parecido, y el camino es muy complicado, es muy difícil, y además se tiene que dar naturalmente, de alguna manera se tiene que dar naturalmente. El hijo tiene que tener la vocación feroz, digamos, por ser profesional o por ser deportista del deporte que elige, tiene que tener esa vocación, ese fuego interno que supera el deseo del padre, tiene que tener las condiciones, tiene que tener suerte, tiene que tener un montón digamos, de situaciones a vivir para poder de alguna manera llegar. Pero los padres muchas veces nos desesperamos y queremos que el nene sea la figura del equipo de rugby o de fútbol o de básquetbol, y por ahí el chico hasta no quiere por ahí jugar a ser deportista profesional, ¿no, Mario? Mira, se me ocurre, para descontextualizar, después vamos al contexto, es, si vos agarrás un pedazo de tierra y tirás semillas de zapallo, tirás 100, ¿cuántas plantas de zapallo germinan? ¿100? No creo. Las que germinan son las que sobrevivieron y se adaptaron al clima donde vos pusiste el zapallo. Sí. Si vos plantás zapallo, ¿podés sacar peras? Muy difícil, sería imposible. Complicado. En la naturaleza, esto es más lineal. Las abejas van a las flores, hacen la miel, pero las avispas no hacen miel. Son parecidos. Y los mosquitos tampoco. En cambio, la raza humana, el ser humano, que está sociabilizado, tiene esas cuestiones que la mente nos ayuda a desear, a querer ser. Y uno tiene ejemplos, pero tenemos una aptitud en el cual a una cierta edad, 14, 15 años, ya más o menos vos te perfilás si sos rápido, sos lento, si sos bueno, si sos malo. Malo, lo pongo acá en el contexto de si sos malo para el fútbol, pero sos bueno para tocar la guitarra. O el saxo, no sé, o pintar. Sí. O sea que en definitiva tenemos mucha más gama de situaciones y posibilidades en la cultura que una avispa termina siendo avispa y el zapallo termina siendo zapallo. Si se seca va a ser abono para otras plantas de zapallo, pero no germinó. Y este zapallo tiene un proceso que vos lo tenés que plantar septiembre, octubre, más o menos, para que en enero, diciembre, los que plantan y son expertos, sembradores, lo ponen, lo riegan. Yo si tiro zapallo ahora, lo puedo tirar en junio, en mayo, y no va a crecer. Digo, ¿este zapallo qué le pasa? ¿Me vendieron las semillas mal? No, el equivocado fui yo, que planté zapallo en una época que el zapallo no va a crecer. Con las personas pasa lo mismo. Lo que pasa es que eso que vos decís, del deseo que tienen los padres, de la frustración propia por no llegar, más el deseo que te muestra la televisión, más lo lógico y normal que un chico quiera ser como, porque quiere ser como el papá, como la maestra, como el profesor, como Messi, como quien sea. Entonces, esta situación, nosotros como formadores, yo creo que la reflexión, vuelvo a la reflexión de la pandemia, ¿no?
¿Cuál es nuestra práctica docente y cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros tenemos que pensar que somos formadores. Sí. El docente tiene que ayudar. Hay un libro que yo siempre recomiendo que es de Krishnamurti, La educación, Educación para la Libertad, que tiene que ver con cómo yo te ayudo a ser libre. Libre para elegir, libre para pensar, libre para hacer, libre para disfrutar. Y si vos no querés disfrutar esto, querés disfrutar otra cosa, pues ese es el proceso de la educación. Y el deporte es un vehículo. Sí. No es el final de la estación, no es retiro. Claro, sí. A lo mejor no es el punto retiro, de llegada. Punto de llegada. Sí. No es ganar la Champions League, sino es ver a Messi con Neymar sentados en un vestuario charlando como amigos, o ver a Messi o Maradona, o Ginóbili, la cara de disfrute que tienen Magic Johnson. Si vos lo ves a Magic Johnson, esas cosas que hacía, él se reía todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la tensión? Ahora, si vos ves que un alumno tuyo está todo el tiempo así, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que no me quiero equivocar, yo no quiero fracasar. Lo que hay que trabajar es otra cosa, que tiene que ver con la autosuperación o la seguridad, porque también el cuerpo te da seguridad. O sea, tener un buen cuerpo, una persona adulta, mayor de 60 años, que se pueda levantar y parar en una silla, que pueda caminar, es autosuficiente, no depende de otro. Sí. El bebé depende de la mamá y los adultos mayores dependen de los cuidadores o los hijos. Sí. Entonces, en este camino, el deporte es algo igual. Yo tengo que ayudar a formar, no a rendir. Porque el rendir va a rendir Messi conmigo, con vos y con Guardiola, es Messi. Sí. Ahora, yo lo puedo arruinar mucho más que Guardiola, ¿sí? Y vos también. Sí, o sea, seguramente no tenemos la expertise para que Messi sea mucho mejor. Pero sí, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, tenemos la obligación y la responsabilidad de mostrarles el camino. Y después van a elegir. Se van a poder equivocar de deporte, se van a poder equivocar de carrera, se van a poder equivocar con los amigos, de trabajo, van a cambiar. Pero en el mundo del rendimiento tenemos que tener mucho cuidado porque podemos generar, digo yo así en forma metafórica, callos psicológicos por frustraciones, ¿no? O sea, estas cosas que no se ven, pero que a los 30 o 40 años, cuando tienen hijos, se empiezan a reflorecer. Entonces me parece que ahí es donde en la formación tenemos que reflexionar más. Volviendo a la sociedad deportiva que me decía de Argentina, esto es lo que creo que es el desafío. Nos tenemos que trabajar en la base, la escuela, los clubes, la sociedad de fomento, los profesores en el campito. Me parece que ahí es donde tenemos que formar y tenemos que ayudar a formar a otros para que esto se recicle y que nuestros alumnos reciban la mejor formación. Mario, vos trabajaste con un plantel de profesionales de alto rendimiento, de alta capacidad atlética, pero también intelectual, como fue la selección, la llamada generación dorada de básquetbol. Y eso es distinto de alguna manera al deportista amateur, porque además están en plena competencia, porque tienen competencia interna y porque tienen una competencia externa feroz. La mentalidad cambia, el trabajo, el diálogo que tenés con el alumno, con el deportista amateur, a cuando trabajás con estas figuras, que además de ser figuras mediáticas son por supuesto animales de competencia, ¿no? de alta competencia. Mira, yo creo que no. Yo estuve hasta hace poquito con Martín Colli, que es un poquito el boxeador profesional. 50 peleas profesionales, se retiró. Una gran persona y un gran pugilista. Sí. El trato es el mismo con la persona A, con la persona Z. Llámese como se llame, porque cuando vos empezás a tomar al alumno como el personaje, dejás de entrenarlo, dejás de educarlo. Claro. Son personas. Hoy es más mediático, en esa época no había tanto mediático. Con Martín, por supuesto, trabajé en diferentes deportes, no vale la pena enumerar, pero he trabajado con muchas figuras. Sí. Pero las figuras son ellos, cuando salen a la cancha. Claro, cuando sube al ring. En la trastienda son personas que sufren, que les duele, que se enojan, que se cansan, que son débiles, tienen puntos débiles, y uno debe trabajar en esos puntos débiles y ponerse a la par como persona. Me parece que eso es el gran secreto. Yo creo que cuando uno compra el personaje, incluido el deportista, si el deportista se compra el personaje, hay un momento que el personaje te come. Sí. Y el otro día escuchaba a una actriz, que no me acuerdo el nombre, que hablaba, le preguntaron por qué se fue al exterior. Dice, y cuando yo me sentí muy famosa me tuve que ir porque no podía soportar ser tan conocida, ¿no? Digo que esto me pareció una buena
no recuerdo quién fue, porque para los nombres soy bastante flojo, pero me parece una buena comparación. No hay que creerse el personaje, no hay que comprar el personaje y no hay que vivir en el personaje. Entonces el deportista es una persona que sufre. Simone Biles, en los Juegos, declara, igual que esta chica Piñatelo y algunos más, la presión que tienen por ganar. El deporte tiene que preparar para el día después. Si no, entramos en los casos que hubo de depresión y algunas cuestiones porque también te generan una historia que después no puedes manejar. Por eso digo que el personaje te come. Sí. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso hablo de la responsabilidad que tenemos los docentes. Claro. En cualquier ámbito. El docente tiene una responsabilidad muy grande, que a veces no se nota, pero tiene su importancia, claro que sí. Claro. Gracias, Mario. No, fue un placer. Mario Mouche, el Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar de la selección, vamos a analizar al equipo nacional, se está jugando la triple fecha y por supuesto lo mejor del equipo de Scaloni va a estar aquí en el programa. Pero además, por supuesto, la realidad de nuestros clubes, vamos a hablar, vamos a analizar qué pasa en San Lorenzo de Almagro, vamos a tener también una mirada con respecto a los grandes y todo lo que tiene que ver con el torneo argentino. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.